de PISA, de las pruebas del INE, de las pruebas de no sé qué, llegan gentes a evaluar, a veces a nuestros niños, otras escuelas no, llegan por muestras, etcétera. ¿Qué les podemos decir en términos así? Ya hemos dicho muchas cosas, que creo que todo lo que hemos estado abordando va un poco en esa dirección, un poco como síntesis. ¿Qué les podríamos decir de advertencias, de formas de entrarle a este asunto, de cómo irlos incorporando a esta política? O sea, que realmente se vayan convirtiendo en actores y no en receptores, que la padezcan nada más. Entonces, una ronda en este sentido. Yo retomaría lo último que tú dijiste, ¿no? Hiciste como una ecuación. Bueno, qué bueno que lo vamos a poder ver grabado, porque ahí está. Yo creo que la evaluación no es la meta, la evaluación es un medio. Lo que tenemos que tener por delante es esto que tú también lo retomaste, de el mejoramiento de mi escuela, de mis alumnos, de mi escuela, yo creo que en la base de este país, y por eso no acaba de derrumbarse a pesar de los malos augurios de muchos, porque hay una base en el sistema educativo, en educación básica muy, muy fuerte. Tenemos muchas dudas y tenemos muchas preocupaciones, lo que ustedes quieran, pero hay esa base de gente, de muchos maestros que quieren que las cosas sean mejores, que sus alumnos aprendan más, que haya un ambiente de armonía en la escuela, y qué tal. También tenemos muchos problemas, pero solemos más hablar de los problemas que de estas cosas que incluso han empezado a hacerse visibles por la investigación. Entonces, ese es un punto que a mí me parece claro. El foco no está en si la evaluación es o no es, sino en mejorar. Entonces, si la evaluación es una herramienta, ¿qué necesitamos conocer? Y exigir, y pedir, y no sé qué otras palabras usar, pero no quiero ponerme en plan así como de pleito, sino buscar y de verdad pedir lo que requerimos para conocer de esto, para hacer estas distinciones. No es que eso es calificación, no es que eso es evaluación, no es que eso es medición, no es que puede haber, a lo mejor voy a decir una herejía, pero puede haber mediciones cualitativas, ¿no? Para los cuantitativos ya ves que la medición nominal, o sea, que nada más permite identificar, es cualitativa. Enterarnos, implicarnos. Yo creo que la experiencia, hay una experiencia muy cercana por la carrera magisterial, que no es el sistema que mayor credibilidad tiene entre el magisterio, pero tienen poca, en general el magisterio tiene poca información sobre estas pruebas. Yo creo que son conversaciones que están en círculos muy cerrados, muy, muy cerrados todavía. Entonces, yo diría pues que nos animáramos a expresarnos, a expresar nuestras dudas, a expresar nuestras confusiones y también las certezas que tengamos en este camino, ¿no? Sí, yo en este sentido quisiera plantear que nos pasa con la evaluación un poco como con los videoescándalos, ¿no? O sea, se anuncian los resultados de la evaluación y entonces pareciera que todo el mundo se asusta frente a eso. Y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es otra actitud frente a estos resultados. Yo creo que pueden preocuparnos, sí, pero no asustarnos. Y preocuparnos en el sentido de frente a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que plantearnos es frente a esos resultados, cuál es el camino que tenemos que andar y hacia dónde queremos ir. Pero que además tener muy claro que ese camino al cual queremos ir, nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Es un horizonte que siempre se está moviendo, porque hoy alcanzamos una cosa y seguramente mañana vamos a querer alcanzar otra superior. Entonces, que se vea en ese sentido, ¿no? Y que se vea, sí, nos lo dan en el concierto mundial, nos los pueden dar en el concierto nacional, pero eso qué significado tiene para lo que yo hago en el salón de clases y hacia dónde quiero ir, teniendo como referente todo este asunto del currículum, del contexto, de mi condición como maestro, de la condición de mis chavos con los cuales trabajo, pero que el sentido de la evaluación es mejorar, y que esa mejora es una mejora permanente, que es un esfuerzo continuado. Yo creo que en la medida en la que empecemos a ver así la evaluación, dejarán de asustarnos el que nos digan que estamos en el penúltimo lugar o en el último, si estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer para mejorar ese estado de cosas. Porque además no dependen solo de
del trabajo en educación tiene que ver con otras condicionantes de tipo social, económico, etcétera, ¿no? Político. Lo último que quisiera decir es sobre el poder que tienen los profesores de aula y el público en general y los estudiantes y los investigadores de educación de hacer una parte muy importante de esta metaevaluación de la que medio empezamos a hablar. Tiene que ver con que en vez de creerle a los brujos que nos entregan unos datos y que automáticamente esos datos son buenos, exijamos el método que se siguió, exijamos los procesos y vamos a ver cómo lo hicieron estos cuates, por qué lo hicieron así y no de otra manera, ¿no? Y qué otras maneras se me podrían a mí ocurrir para resolver los problemas que creo que enfrentaron, ¿no? Y tratar de dialogar con esos cuates, porque esos cuates, ¿no? Son humanos que usan calcetines con hoyos igual que algunas personas, igual que yo, no de nadie más, ¿no? Entonces, no, el diálogo solamente es posible si las dos partes están interesadas y las dos partes creen que pueden entrarle. Yo les aseguro que le pueden entrar porque ahorita nadie sabe de evaluación tanto como para que su lenguaje sea desconocido y que además él desconozca nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, hay que entrarle. Bueno, yo también en ese sentido quiero plantear algo, en este sentido, que no se asusten por esos resultados. O sea, lo que estuvimos viendo en esta mesa es que esos resultados son parciales todavía, que hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar, que no conocemos, no tenemos resultados de los procesos, que los que saben los procesos son los maestros y que muchas de las cosas que ellos están haciendo también son formas de evaluación. Que por ejemplo, si sale su escuela mal o si salimos mal en el PISA o si no sé qué, bueno, eso no quiere decir que a lo mejor esa escuela no les esté dando a esos niños mucho más que los que les da una escuela que sale bien evaluada. Que entonces todavía no tenemos esos resultados y que no se impacten por ellos, porque sí puede impactarlos a ellos y a los padres. Y la única manera, sí, de desmoralización y de bajar la autoestima, que la única manera que tenemos de evitar que esas cosas es, una de las maneras es, por un lado, cómo damos la información. Eso me parece que es muy importante, no lo hemos abordado, pero creo que es fundamental cómo se da la información, aportando parte de estos elementos. Y por otro lado, educando a los que lo van a recibir en el sentido de que no la interpreten de cierta manera, que la maticen, que vean que tiene muchos otros aspectos y que hay muchas cosas que ellos pueden, como hemos dicho y como se ha dicho, que ellos pueden también exigir que les den información adicional. Muy bien, mi escuela está mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, yo salí mal, entonces díganme qué tengo que hacer. ¿O en dónde salí mal? Porque seguramente ese resultado no es homogéneo. Sí. En unas cosas salí mal, pero en otras debe haber salido bien. Y ¿no? Además, y en las que salí mal o las que salí bien, ¿por qué salí mal o por qué salí bien? ¿Qué hice para salir mal o para salir bien? Bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado. Para terminar nada más, digo quién soy porque creo que no me presenté. Soy Antonia Candela, del Departamento de Investigaciones Educativas, jefa del Departamento de Investigaciones Educativas, y les agradezco mucho a todos, a los ponentes, muchísimas gracias, y al público. Muchas gracias. Gracias.